Buenos días, sean bienvenidos las personas que están en Zoom y las que nos siguen en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias titulado Seminario Internacional sobre Diversidades. Es una actividad que es organizada conjuntamente en la sección de Filosofía y Pensamiento. Está inscrito en el programa de Congreso de Humanidades de la Escuela de Estudios Generales y con la UNAM el seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras y el seminario del Pensamiento en Español. También participan en la organización la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. En esta actividad, aparte de mi persona, Álvaro Carvajal Villaplana, también colaboran Mónica Gómez del seminario y Rogelio Laguna del seminario. Rogelio no puede estar porque tiene un curso, parece, que termina un poco tarde, pero para informarles. Hoy tenemos con el honor de contar con la conferencia que impartirá Zoila Susana López Galvez del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Su conferencia se titula Diversidades en la Frontera, adaptaciones para la atención diferencial de personas en contexto de movilidad en el sur de México. Eh, Soy Susana López, es licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestrante en Gestión para el Desarrollo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Está adscrita al Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Cuenta con amplia experiencia en movilidad humana, género e interculturalidad, coordinando proyectos en la frontera sur con organizaciones como IAD México y Servicio Jesuita para Refugiados México, integrando enfoques de derechos humanos, interseccionalidad en contextos de movilidad. Bueno, muchas gracias a soy la Susana, y le doy la palabra para que inicies tu conferencia. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todos y todas. Y pues me gustaría dar el agradecimiento profundo a este seminario, especialmente al doctor Álvaro y a la doctora Mónica por la invitación a participar. Y siempre me gusta iniciar pues un poco contextualizando que lo que les voy a compartir el día de hoy tiene más que ver con la experiencia profesional de vivir y trabajar en la frontera sur, específicamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas. No sé si ahí ya se ve la Soy, ¿le presentación. puedes hablar un poco más, Pues más como alto? este seminario, sí, ahí se escucha mejor. Sí. Buenísimo. Sí. Pues para empezar, para quienes no son de México, acá les presento un mapita de México, del estado de Chiapas y concretamente donde señala este punto de localización, que es la frontera sur del estado de Chiapas, que es la ciudad de Tapachula, donde he desarrollado mi actividad profesional. Y el objetivo de esta conferencia es dialogar sobre las diversidades que atraviesan la movilidad humana en el sur de México y los retos que éstas plantean para una atención integral basada en los enfoques intercultural, diferencial y psicosocial. Específicamente hoy vamos a hablar un poco más profundo sobre el enfoque diferencial. Y la pregunta que me gustaría que nos lleváramos el día de hoy, porque no creo que lo logremos resolver, es cómo podemos atender éticamente estas diversidades en contexto de movilidad forzada sin homogeneizar las experiencias. Entonces, como les compartí en un principio, Tapachula es una ciudad fronteriza que por su relevancia ha sido muy importante en los movimientos migratorios, ¿no? Recibe diferentes nombres debido al contexto que ha tenido también como lugar de represión y de paso, pero también como de
ser el embudo donde se desarrollan muchas acciones por parte del Instituto Nacional de Migración, que es la institución mexicana encargada de regular la migración en México. Es la segunda ciudad más poblada de Chiapas y el principal punto de recepción de solicitantes de refugio en el país, con el 70%. Debido a esta relevancia, pues aquí se ponen a prueba las diferentes estrategias para el control migratorio que se usan posteriormente no solo en México, sino también en países como Estados Unidos o también en algunos otros países del sur. Y algo importante que me parece resaltar es que es un punto de inicio de ruta migratoria, pero también es un lugar de retorno y de deportación, llegando a ser lugar de asentamiento temporal y permanente. Y bueno, algunos conceptos clave que me gustaría iniciar contextualizando es el tema de la criminalización, que es cómo los medios de comunicación y las políticas públicas dan un estigma hacia las personas que migran, como si estuvieran cometiendo un delito. Para quienes no son de México y también para quien no lo conozca, en México la migración no es un delito, es una falta administrativa. Y que se puede resolver mediante un proceso de regularización. Entonces, no es válido, por lo menos aquí, decir que migrar es un delito o que quien está en un proceso de movilidad sin documentos está haciendo algo ilegal. Tenemos el concepto de niñas, niños y adolescentes no acompañados, que se refiere a todas aquellas personas menores de 18 años que se encuentran migrando sin un familiar directo, dependiendo de la legislación y dependiendo del estado. Se puede entender niño, niña, adolescente no acompañado, aquellos que van migrando con personas que no son su familia, que van migrando solos, que migran con hermanos mayores, pero que entre todos son, digamos, menores de 18 años. Una persona refugiada para México es una persona que ya tiene ese reconocimiento del Estado mexicano como una persona que necesita protección internacional. Una persona desplazada interna es todas aquellas personas que debido a la violencia, a factores climáticos, a diferentes factores se ven obligadas a salir de su lugar de origen, pero permanecen dentro del país. El retorno se refiere a la acción de regresar a su lugar de origen. Se puede complejizar pensando que una persona que ha salido de su lugar de origen, vivió temporalmente en otro país o en otra ciudad y llega a un tercer destino, esa persona puede retornar al primer destino o a su lugar de origen. Y ese retorno puede ser voluntario, porque la persona quiere volver a su lugar de origen, puede ser un poco voluntario, entre comillas, cuando debido a las condiciones del contexto en el que se encuentra, no puede ser sostenida en ese contexto, entonces decide regresar, o puede ser un retorno obligatorio, que es algo que ha ocurrido muchísimo, sobre todo en el año 2025. Las personas que habían llegado a Estados Unidos son retornadas. Y se va a diferenciar de una persona deportada, porque una deportación incluye ciertos procesos administrativos que limitan posteriores derechos de la persona para regularizarse. En el caso de la frontera con Estados Unidos, es muy importante diferenciar una persona retornada de una persona deportada, porque la persona que está retornada, digamos, no lleva consigo este proceso administrativo y puede volver o puede intentar solicitar un proceso de asilo en Estados Unidos. En cambio, una persona deportada conlleva que tiene un castigo y que por lo menos dentro de 5, 6 o dependiendo de lo que estime el juez en Estados Unidos, la persona no puede volver a ingresar al país por ninguna circunstancia. El proceso de regularización migratoria se refiere a que cuando una persona llega a un país, puede regularizar su estancia, digamos que el Estado reconoce que tiene permiso para estar trabajando, estudiando, o sea, dependiendo del tipo de regularización, va a tener diferentes derechos en el país. Una persona solicitante de refugio es una persona que ha solicitado esta condición, pero todavía no está resuelto su procedimiento. Y me gustaría hablar también de la LGBTIQ-fobia, que se refiere a todas las acciones que conllevan una discriminación en contra de la población LGBTIQ+, que es importante nombrar dentro de esta diversidad. Y el resto se los voy contando. Hay 3 ideas principales que me gustaría iniciar.
hablando de la frontera como este lugar de diversidades. Y es que la frontera no es solo un espacio de tránsito, la frontera es un lugar de también lucha política, es un lugar de posicionamiento, es un lugar de esperanza, es un lugar de muchas emociones, sueños y vivencias. Particularmente, pues Tapachula, como les había contado, funciona como espacio de espera debido a todas las personas que están realizando un proceso de regularización migratoria, pero también puede ser espera en el sentido de aquellas personas que viajan para encontrarse con sus familiares. Entonces encontramos muchos casos de personas que ya se encuentran residiendo en México y su familia les alcanza. Entonces, al ser los procesos de regularización tan largos, muchas veces lo que pasa es que una persona que ya está sentada en alguna parte del país regresa a Tapachula para poder estar con su familia, o es el punto de encuentro, digamos, si van migrando a través de la ruta, hay diferentes puntos donde se van encontrando, ya no necesariamente con amigos o familiares, sino también van conformando grupos con los cuales atravesar esta ruta migratoria, ¿no? Entonces, en estas ciudades que van siendo puntos de convergencia, es muy común que gente que no se conocía empiece a conocer a otras personas y conforman estos grupos para viajar. También es un espacio de contención, debido a que la estrategia del Estado mexicano pues siempre ha sido contener a la migración lo más al sur posible, y sobrevivencia, debido a que la ciudad no cuenta con las condiciones para dar una estancia digna o condiciones para que las personas puedan, digamos, tener una vida digna, trabajar, estudiar o acceder a derechos. Y finalmente, que las personas en contexto de movilidad sería la idea principal y no constituyen un grupo homogéneo. Podemos hablar de muchísimas diversidades en la migración. Particularmente les presento esta estructura que tiene que ver con diversidades personales, que tienen que ver con la edad, el género, la orientación sexual, la diversidad religiosa, la diversidad funcional, los saberes personales y oficios y los motivos de salida por los que, bueno, los motivos por los que una persona sale de su lugar de origen. Y aquí en motivos de salida no lo puse, pero también puede ser el cómo, si se trata de una movilidad interna o una movilidad externa. Los factores socioculturales que se refieren a la lengua, la diversidad religiosa, la composición familiar, el origen étnico, hábitos y costumbres alimentarias. Y aquí en composición familiar me refiero también a no solo cómo está compuesto el grupo que viaja, o sea, si viaja solo una persona o si viaja en familia, sino también cuáles son esos factores, si la persona ya tiene familia, amigos o redes de apoyo en los diferentes lugares de la ruta, si es la primera persona en su grupo familiar que viaja, dependiendo también de cómo están las condiciones de la familia, ¿no? Cuando hablamos también de mujeres migrantes, hablamos de estas cadenas de cuidado, y muchas veces se trata de mujeres que también dejan a sus hijos, hijas al cuidado de otras personas, y esto también influye en cómo se vive esta migración. En factores estructurales hablamos de nivel educativo, origen geográfico, condición migratoria, trayectoria migratoria, acceso a redes de condición socioeconómica previa, que van a determinar cómo les van a afectar las condiciones estructurales, particularmente a esta migración. Y hablando de violencias estructurales, o sea, estas no son como tal una diversidad, pero sí son factores y violencias que afectan la forma en la que se vive esa migración. Empezando por el racismo y xenofobia, la violencia en contra de las mujeres, que puede ser psicológica, económica, sexual, institucional, etcétera. La LGBTIQ-fobia, que igual se puede presentar en diferentes modalidades. La precarización institucional, que tiene que ver con cómo las instituciones que son las encargadas de atender a estos grupos poblacionales o incluso de brindar derechos para todas las personas se encuentran precarizadas y no cuentan con recursos suficientes para atender ni siquiera a la población, digamos, original. Entonces, al llegar estos flujos migratorios, se crean muchos conflictos por la falta de acceso a estos servicios. Hablamos también de la criminalización y de la violencia simbólica, o sea, todos estos discursos que se construyen en contra de las personas migrantes, ya no solo en cuanto a que migrar es un delito, sino estos imaginarios, prejuicios y estereotipos
de que los migrantes vienen a quitar trabajo, que los migrantes son sucios, que los migrantes no sé qué, que traen enfermedades. Todo eso constituye violencias simbólicas que se atraviesan con el racismo y la xenofobia y afectan particularmente a algunos grupos. Y la fatiga burocrática, que se presenta especialmente en aquellos grupos con mayores vulnerabilidades y que no pueden, digamos, pagar para acceder a un mejor servicio o que no cuentan con el bagaje cultural, histórico, conocimiento sobre los procesos para realizarlos de una manera más eficiente. Y que también es una estrategia para controlar y detener la migración. Y bueno, si sumamos estas diversidades con estas violencias estructurales, encontramos que hay algunos perfiles que son particularmente en riesgo en México, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes no acompañados, las personas no hispanohablantes o que no saben leer y escribir, los grupos que viajan con una persona cuidadora o varios dependientes, las personas sobrevivientes de violencia basada en género, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las personas mayores o con discapacidad, con enfermedades crónicas, con enfermedades o trastornos psiquiátricos, las personas apátridas, que se refiere a aquella persona que no cuenta con el reconocimiento de un país. O sea, en teoría esa persona no tiene nacionalidad, entonces se le llama apátrida. Esto se puede dar por diferentes factores. Las personas desplazadas por violencia porque su vida corre un riesgo y porque en caso de tener que retornar a su lugar de origen, pues no se puede por el contexto de violencia. Y las personas que no cuentan un documento de regular estancia en México porque no le permite acceder a derechos. Entonces, las preguntas serían, ¿cómo acompañamos estas experiencias tan diversas sin caer en generalizaciones? ¿Cómo respondemos a estas desigualdades estructurales sin revictimizar a las personas? ¿Y qué herramientas nos permiten mirar y actuar desde la empatía, el respeto y la justicia social? Y a mí me encanta presentar el tema de los enfoques de la atención para las personas, hablando de que no son únicos y no van por separado, sino que vas haciendo uso de todos ellos para actuar de la manera más ética y que te permitan mirar a la persona más allá de la necesidad, mirarla como una persona digna, con derechos, con toda esta posibilidad de crecer y desarrollarse y entender que las circunstancias tienen que ver, sí, con factores personales, pero otros con factores estructurales. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno. El enfoque intercultural, que es un poco el que nos atañe desde el seminario, reconoce y valora la identidad cultural, la pertenencia y la territorialidad de todas las personas y comunidades. Entonces, promueve el respeto y la convivencia de la diversidad sin imponer una cultura sobre otra. Es muy dado o es muy común que en los contextos donde convergen los grupos migratorios también existan muchos conflictos por las diferencias culturales. ¿Por qué? Porque no solo tenemos mucha diversidad, que ya supone algunos riesgos, algunos retos, ¿no? Sino que esta diversidad se encuentra también en condiciones precarias y en condiciones complejas. Entonces, es muy interesante observar esta diversidad porque a la vez que puede complicarse debido a la necesidad de sobrevivencia y de pronto la competencia por los recursos, también encontramos que es en estas situaciones de mayor precariedad donde surgen mayores muestras de compañerismo, de colaboración y de construcción intercultural. Entonces, encontramos que las personas, al encontrarse en estas circunstancias complejas, aún con la diversidad, encuentran formas de dialogar, de aprender y de cómo compartir estas prácticas, palabras y formas de relacionarse. Pero para la atención intercultural, desde el enfoque de la atención, o sea, no de lo que sucede dentro de las dinámicas de las propias personas, sino nosotras cómo atendemos y cómo nos posicionamos, nos implica considerar costumbres alimentarias, crianza, idioma, formas de expresión y significados culturales al brindar apoyo o asistencia humanitaria. Les ponía un ejemplo hace unos meses sobre cómo, por ejemplo, en la atención a personas
provenientes de Haití, es muy importante tomar en cuenta la concepción cultural y del género, ¿no? Y que en Haití existen violencias de género muy estructurales que están afianzadas en la cultura. Entonces, de pronto que un abogado hombre atienda a una mujer puede ser mal visto y provoca desconfianza y a la larga puede provocar incluso conflictos si esta persona está casada. Entonces, al ser sensibles a estas diversidades y a estas formas de entender, podemos adaptar nuestras atenciones y procurar que la persona que atienda a las mujeres sea una mujer, por ejemplo, para que se sienta en mayor confianza para evitar otro tipo de riesgos. También, por ejemplo, en el caso de brindar asistencia humanitaria, no se trata de brindar asistencia por brindarla, sino brindarla con conocimiento de qué es lo que le hace sentido a la persona. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de comedores, albergues o espacios donde se brinda alimentación, pues el alimento no es solo un factor de vivencia, sino también tiene como un efecto que puede ser muy positivo o muy negativo de acuerdo a cómo se aborde. Entonces, sí estamos brindando una atención humanitaria en alimentos que abarque la perspectiva intercultural y que comprenda cuáles son esas diferencias y significados, puede esta comida que brindemos no solo saciar el apetito, sino traer bienestar, sentido de pertenencia y generar comunidad. Pero si, por ejemplo, nos ponemos a cocinar comida, digamos, solo de Honduras, pues es algo que va a hacer sentir muy bien a las personas de Honduras, porque les permite conectar con su territorio. Pero con el resto de las personas que estamos atendiendo o apoyando puede generar de pronto cierto sentido de desigualdad, ¿no? O puede generar ciertos conflictos porque no es una comida a la que están acostumbradas las personas. Igual al hablar sobre religión, al hablar en cuestiones de lenguaje, es muy importante tener presentes cuáles son las categorías o formas con las que podemos conectar de mejor manera con las personas, porque creando ese ambiente seguro y de confianza es que vamos a poder generar mejores resultados. El enfoque de derechos humanos implica que todas las personas tienen derechos y que el Estado es el encargado de garantizar su acceso sin discriminación. Este enfoque va hacia el reconocimiento de que el Estado es quien tiene que garantizar estos derechos. Entonces, nosotros podemos brindar asistencia humanitaria, pero el fin es la promoción, la formación, la exigibilidad y el acceso a derechos, porque en la medida en la que sea el Estado o en la que se le exija al Estado que cumpla con sus responsabilidades, más personas van a poder acceder a estos derechos. En cambio, si es una asistencia muy puntual hacia una persona, sí estamos teniendo un impacto en una persona, pero a veces puede ser hasta contraproducente porque entonces el Estado deja de hacer más situaciones porque hay alguien más que lo está resolviendo. Entonces es un equilibrio complejo el cómo garantizas la sobrevivencia de las personas, la asistencia y los derechos fundamentales para que las personas puedan tener una vida digna, pero sin que eso le quite responsabilidad al Estado. Tenemos el enfoque psicosocial, que es uno de mis favoritos, que analiza cómo las violencias estructurales afectan a las personas y cómo estas pueden ser abordadas desde el individual, lo comunitario y lo social. Yo les hablaba mucho del tema de la comida, que es un tema que me parece que da para mucho. Por ejemplo, en el enfoque psicosocial entendemos cómo es que la salud y el bienestar de la persona no depende solo de sí misma, no es solo que la persona tiene el sueño de llegar a tal territorio, entonces hay que echarle muchas ganas y con eso se resuelven todos los problemas, ¿no? Implica mirar a la persona desde una mirada integral, física, emocional, mental, espiritual y sociocomunitaria. Entender qué es lo que está pasando en un sentido amplio y reconocer que esta persona con la que estamos trabajando tiene recursos para afrontar las diferentes violencias. No es dejarla sola, sino ayudarla a conectar con estos recursos. Entonces, entender que es normal que después de vivir ciertas violencias, ciertos duelos, la persona tenga afectaciones en su salud física y mental.
Entonces no se medicaliza, o sea, no vamos a mandar a la persona al médico, no vamos a buscar que la persona, resuelva todo en un momento, sino implica dar espacio y reconocimiento de estas situaciones que han ocurrido, poder conectar a la persona estos en sí misma y que puede construir en el lugar donde se encuentra, y brindar un acompañamiento respetuoso de fortalecimiento de redes y escucha activa. Entonces, también el enfoque psicosocial entiende que lo primero es satisfacer las necesidades básicas, como el tener un lugar, un techo, tener alimentos, poder incorporarse al trabajo, sentirse seguro para posteriormente poder abordar otros temas emocionales. Y como este enfoque considera todos estos otros factores, también es reconectar. Cuando hablo de reconectar es, por ejemplo, si la persona es creyente, al dialogar con ella, pues conocer cuáles son estos factores que la mantienen con fuerza, que la vinculan con su sentido de vida, con su propósito. Y bueno, lo que nos atañe el día de hoy, que es el enfoque diferencial e interseccional. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. El enfoque interseccional, que es probablemente en el que se encuentran más familiarizados, reconoce que las personas no pertenecen a un solo grupo, sino que viven múltiples identidades simultáneas que se intersectan y generan formas complejas de vulnerabilidad. Por ejemplo, el cómo una persona afrodescendiente enfrenta ciertas violencias, pero si esa persona afrodescendiente aparte es de la comunidad LGBT, no es que sean unas violencias por ser afrodescendiente y otras violencias por ser parte de la comunidad LGBT, sino que esas violencias se multiplican y pueden afectar de manera diferente. Entonces, el poder abordar el enfoque interseccional nos permite entender cómo particularmente a esa persona requiere cierto acompañamiento mucho más personalizado, ¿no? Y un ejemplo de atención sería crear una ruta de acompañamiento para una madre adolescente autónoma viajando sola, pero que adicionalmente tiene un hijo en el país de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atender esos múltiples retos que enfrenta por ser mujer, por ser adolescente, por tener un hijo en país de origen? Y el enfoque diferencial tiene que ver un poco más con la practicidad porque busca reconocer y responder a las diferencias entre grupos poblacionales. Su objetivo es adaptar la respuesta particular a cada grupo, permite identificar grupos específicos y sus necesidades. Por ejemplo, si estamos hablando de población no hispanohablante, y observamos que la población hispanohablante es bastante o son varias personas, entonces no necesitamos hacer un caso por caso, digamos, ir contratando un traductor para atender específicamente a esa persona, sino cómo cambiamos nuestras estrategias de atención hacia algo más institucional, que nos permita, por ejemplo, implementar el presupuesto de contratar un traductor fijo. O el fortalecer las capacidades para la atención psicosocial y protección de niños y adolescentes viajando solos. No sé si esto se entiende, pero en el enfoque diferencial nosotros proponemos adecuaciones y estrategias afirmativas para atender adecuadamente a cierto grupo. Y en el enfoque interseccional nos permitimos ver dentro de esos grupos cuáles son esas diferencias que hacen a una persona especialmente vulnerable. Y bueno, acá tenía unos ejemplos, nada más voy a ver, de cómo se aplican. Pero, por ejemplo, en el enfoque de derechos humanos, una organización realiza actividades para que las personas conozcan sus derechos, como el acceso a la salud o el refugio, les orienta sobre mecanismos de exigibilidad y documenta violaciones de derechos humanos para denunciarlas ante las autoridades. Entonces, ¿qué está haciendo? La organización detecta que las personas necesitan conocer sus derechos, entonces implementa una estrategia que me permita atender esa necesidad y promover los derechos humanos. En el enfoque psicosocial, identificamos a una persona que es sobreviviente de violencia sexual, se nos
dice que está deprimida, entonces la primera opción es medicalismo, no, o sea, haremos y vamos a verlo desde el enfoque psicosocial, ¿no? Vamos a brindarle primero un espacio seguro de escucha. En ese espacio la persona nos puede compartir sus necesidades y le vamos preguntando, ¿tienes estas 10, 15 preocupaciones? ¿Cuál es la que para ti es más importante? Tal vez te diga, bueno, necesito un lugar para dormir hoy. Y vamos resolviendo esas necesidades en colaboración con la persona. La invitamos también a participar en algunas actividades, que pueda conocer personas, que pueda empezar a atender estas otras necesidades sociales para favorecer su bienestar. El enfoque intercultural, por ejemplo, hablamos también de la comida, porque es el ejemplo más fácil, que se adapta el menú para incluir alimentos culturalmente significativos para personas de comunidades indígenas, personas del Caribe o quienes tienen alguna dieta especial por su religión. El, por ejemplo, uso de intérpretes o mediadores culturales en las entrevistas, que un mediador cultural no solo va en torno a traducir lo que la persona me está diciendo, sino traducirme el significado cultural. Y esto es bien importante. O sea, tal vez, me acuerdo mucho que hubo casos de personas cubanas que llegaban a entrevista y les preguntaban cuál es el motivo de salida de su país de origen. Y te decían, bueno, es que a mí me está persiguiendo un brujo, ¿no? Entonces, ahí no teníamos un traductor porque la persona hablaba español, pero al investigar más y al como tener esta curiosa, abierta a conocer más, nos explicaban pues cuál era el contexto de los brujos, ¿no? De los rituales, porque su vida corría riesgo, y es una razón muy válida, pero que necesita expresarse para que, digamos, al presentar su caso ante la autoridad que analiza los procesos de refugio, pues pueda tomar en cuenta, ¿no? Que su vida corría riesgo, que sí era una amenaza de muerte, pero que en un principio, por desconocer el contexto, no, como que no nos va a significar lo mismo a nosotros en el sur de México que a una persona en Cuba. Y finalmente, el enfoque diferencial implica adaptar la atención para personas, por ejemplo, con discapacidad o con enfermedades, priorizar espacios de acuerdo a estas necesidades, realizar adecuaciones. Por ejemplo, el tener espacios separados y seguros para mujeres viajando con niños, niñas y adolescentes, incluyendo áreas de lactancia, actividades infantiles, esta cuestión que decía de las traducciones, que tiene que ver con, digamos, en el enfoque intercultural, es de acuerdo a la población que tenemos actualmente, ¿qué hacemos para que las personas puedan desarrollarse y puedan sentirse plenas y libres y aprender a partir de estas diferencias culturales? Y en el enfoque diferencial es qué programas podemos hacer ya definitivos que nos ayuden a esta atención enfocada en la diferencia. Y bueno, creo que aquí todavía tengo tiempo. Entonces, en el enfoque diferencial es importante decir que no solo es importante atenderlo desde las organizaciones, sino también desde las instituciones mexicanas. Lamentablemente existen muchos vacíos, tanto en instituciones como en organizaciones, como en personas, digamos, sociedad civil, personas organizadas a título individual, y el desconocimiento de estos enfoques puede provocar mayor daño en la atención que intentamos brindar. Entonces, algunos vacíos que encontramos es principalmente la falta de políticas y reconocimiento de la crisis de desplazamiento interno en México, porque si no se nombra, no existen acciones para atenderla. Esto sobre todo en el centro y norte del país encontramos que las personas desplazadas internas no cuentan con recursos ni servicios, ni cómo acceder a ayuda e información debido a que no hay este reconocimiento. Entonces, si no hay el reconocimiento, no hay una política, no hay programas, y entonces no hay una atención, ¿no? En las instituciones mexicanas, lamentablemente, premia la arbitrariedad sobre procesos claros y congruentes. Lo que sucede hoy ya no va a suceder mañana.
Puede ser que para un caso sí y puede ser que para otros no. Y esto pues conlleva muchos riesgos porque no permite a las personas tomar decisiones informadas o no les permite acceder y da la facilidad para que exista mucha discriminación, racismo, xenofobia y violencias en contra de las personas. Pues tenemos servicios colapsados, la falta de adaptación al contexto, la falta de armonización de las legislaciones que permitan visibilizar esta diversidad, ¿no? En los programas que atienden a la población migrante, sí encontramos algunas diferencias para algunos grupos poblacionales. Por ejemplo, para la población de niños, niñas, adolescentes no acompañados, las atiende directamente la Procuraduría del DIF, porque pues es el ente encargado. Los casos de violencia sexual los atiende tal institución, pero no encontramos que haya suficiente armonización con todas las diversidades que existen, ni programas adecuados a esta diversidad. Lo que pues también conlleva que las personas que trabajan en estas instituciones no se encuentren capacitadas y cometan violencias. Entonces, ya ocurrió la violencia, también hay una debilidad en el proceso de supervisión, rendición de cuentas y seguimiento a las quejas que existen. Lo que no permite un acceso a la justicia eficiente y seguro, pues entonces las personas se encuentran en un limbo institucional en el que no pueden acceder a derechos o para acceder pues sufren de violencia, entonces no saben si acudir o no a las autoridades porque tanto puede ser un beneficio como también puede ser que no las atiendan porque están colapsadas, como también puede ser incluso un riesgo. Pues también existe una falta de articulación y coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno. Puede ser que la misma instancia diga una cosa a nivel federal y otra cosa a nivel estatal o municipal, como es el caso del Instituto Nacional de Migración. Se da cierta información a nivel ciudad, pero con base en esa información la persona toma el riesgo, toma la decisión de salir de la ciudad porque le dijeron que lo tenía permitido, llega a la siguiente ciudad, pero en esa ciudad, a nivel estado de Chiapas, por ejemplo, la política dice que no pueden salir. Entonces lo regresan y la persona ya perdió su trámite o ya perdió sus cosas o ya se vio encerrada en una estación migratoria. También existe una débil implementación de políticas con enfoque de derechos diferencial o intercultural. Recursos insuficientes, burocracia, demora y procesos inaccesibles. También cuando buscamos información para la toma de decisiones o para generar estas propuestas y políticas, vemos que hay carencia de datos desagregados y actualizados, condiciones precarias del personal, que todo esto suma para la reproducción de las violencias. Y bueno, también tenemos el lado de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales que debido a la dificultad de sostener las acciones en largo plazo por temas económicos, por temas de financiamiento, incluso políticos, hay una alta rotación del personal, financiamiento limitado, también hay este riesgo de respuestas fragmentadas debido a la descoordinación, hay mucha tensión, mucho cansancio, mucha fatiga y esto también provoca una mala atención hacia las personas. Aunque hay estas propuestas de incidir en políticas públicas, la verdad es que es muy complejo debido a las cargas de trabajo o incluso como que tienes que decidir, ¿no? ¿Atiendo a la persona o hago incidencia? ¿Hago incidencia o registro documento o qué hago? Porque también el hacer incidencia y documentación puede traer riesgos o restricciones o incluso castigos por parte del Estado hacia las organizaciones y existe una criminalización de la defensa de derechos humanos. Y bueno, a nivel sociocomunitario existe discriminación, xenofobia y estigmatización hacia las personas migrantes y refugiadas. Hace mucha falta la sensibilización de las comunidades receptoras sobre la movilidad humana,
aunque en los, digamos, en los trayectos o en los territorios donde esta convergencia migratoria es de hace mucho tiempo, cada vez hay más aceptación, hay periodos, ¿no? Dependiendo de lo complicado que esté el, digamos, la sobrecarga de servicios. Pero, digamos, cuando vamos avanzando en el camino hacia la interculturalidad, la aceptación y el diálogo, tenemos narrativas mediáticas que van reforzando el miedo a la criminalización. También hay conflictos por recurso, desgaste y negativa a incorporar a la población en movilidad de dinámicas de empleo, educación o convivencia. Y bueno, me voy a brincar esto un poco para que tengamos oportunidad de platicar, pero, o sea, como que sí me gustaría dejar en claro que es importante, no solo a nivel organizaciones, no solo a nivel intercultural, sino a nivel sociedad y como también desde las universidades, desde los espacios en los que estamos, que podamos tener un enfoque diferencial para entender la diversidad que existe. Porque algo que encontramos comúnmente, tanto en trabajadores como en la sociedad, en las comunidades, es que hay muy poca reflexión sobre la diversidad que existe en los grupos migratorios. Para mí, la migración ha sido una gran escuela sobre diversidad, porque pones en juego todas las diversidades y todos los factores estructurales que te pueden conllevar a que estés en riesgo, a que tengas más o menos posibilidades de enfrentar los retos y de salir adelante con tu proyecto de vida. Entonces, a mí me parece muy importante hablar, sí, de diversidad, pero de también cómo el pensar en estas estrategias de atención diferencial pueden hacer una gran diferencia. Porque, digamos, el enfoque intercultural en la atención de uno a uno del día a día pueden abonar muchísimo, o sea, y es lo primordial. Pero también en temas logísticos, pues complica porque no tienes tanta planeación. En cambio, si todas las personas pensáramos en que nuestras acciones tienen que llevar un respeto, un reconocimiento de esta, de esta diferencia, de esta diversidad, podríamos plantear formas de acompañar y atender esta diferencia desde políticas, decisiones con mucho más estructuradas, más pensadas con presupuesto y pues como están pensadas desde el principio, no tienes que estar inventándote a la hora qué hacer, ¿no? Sino ya es un mínimo construido de cómo poder acompañar. Y bueno, también me gustaría decir que finalmente en la atención de las personas en movilidad estamos atendiendo personas. Y estas personas, no es que nosotras seamos salvadoras del mundo, ¿no? Nosotras acompañamos, crecemos, aprendemos y es importante que tengamos este reconocimiento y esta curiosidad por aprender, por escuchar, pero también por escucharnos a nosotros e ir transformando esa forma de pensamiento y cómo podemos entretejer estas redes. Y les dejo esta última cita que no tiene mucho que ver con el enfoque diferencial, pero que a mí me encanta. Dice, cuando hablamos de acompañamiento a víctimas, se da por supuesto cierta unilateralidad desde quienes acompañan hacia las personas que son acompañadas. Nos olvidamos que también nos acompañan las personas y colectivos con quienes trabajamos en un mundo que se ha vuelto intolerablemente doloroso y que no nos necesitamos mutuamente para cambiarlo. Se trata de un trabajo artesanal que haga posible tejer un porvenir. Y bueno, con esto cierro. Y espero no haber sido tan... Ay, espero no haber sido tan, tan de pronto por muchos lados. Bueno, soy la Susana. Muchas gracias. Muy interesante ese marco teórico, esa perspectiva, ese enfoque de trabajo. Me llamó mucho la atención. Bueno, en el campo, pues eso debe ser más complicado, ¿verdad? Trabajar con tantas diversidades. Bueno, abrimos un espacio de preguntas o comentarios.
Pueden hacerlo pidiendo la palabra o escribiendo en el chat, igual para las personas que están en el Facebook. Bueno, Zoila, esta idea de un reconocimiento de ustedes como personas que trabajan con los migrantes y refugiados, ese es el asunto. ¿Por qué se da? ¿Por qué esa falta de reconocimiento? Ah, ¿Cómo falta de reconocimiento? Oh, perdón, no te entendí la pregunta. es que vos habías dicho que hay una necesidad de reconocimiento de las personas que trabajan con los Ah, migrantes. Ujú. no, de reconocimiento como, o sea, como de lo que te pasa a ti. O sea, por ejemplo, a veces pensamos que tú solo acompañas o tú solo haces tu trabajo y Ujú. que lo que tú haces está como muy bien, perfecto. Y para la atención adecuada es importante reconocer que te está moviendo por dentro. Eso Ah, no lo dije, pero, o sea, qué bueno que haces esa pregunta porque sí era una idea importante. Yo, por ejemplo, en algún punto hablaba con colegas, ¿no? Hay ciertas diferencias que a mí me cuestan mucho más trabajo eh, aceptar, integrar, dialogar, ¿no? Entonces tengo que tener un constante reconocimiento de qué es lo que me está provocando esa tensión o incluso ujú. ese reconocimiento de cuáles son esas violencias, cuáles son esas discriminaciones, esos estereotipos que yo tiendo a reproducir. O sea, eso Bien. podría ser la idea. O sea, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy posicionada ante este problema? Porque si no reconozco esto y solo lo dejo de lado creyendo que yo soy la persona más diversa del mundo y como que acepto todo, corro mucho riesgo de reproducir esas violencias. Perdón, eso era tal vez lo que quería decir, no Ah, reconocimiento ujú. hacia el trabajo. Sí, ya, me queda claro, sí. Es la persona que está trabajando con ellos, las que tiene también que tener un tipo de atención, ¿verdad? Especial para poder brindar una buena atención. Ujú. Sí, Mónica. Sí, muchas gracias, Álvaro. Gracias, Susana. Siempre me da mucho gusto escucharte. Pues digo, solo ideas y comentar. Es que lo que haces es ofrecer un vistazo de la complejidad de lo que sufren, pues en este caso los migrantes. Eh, y de pronto nada más comentar que las políticas públicas, por más que fue con lo que cerraste, ¿no? Por más que se preparen y se quiera que no se improvise, están muy por detrás de las problemáticas que están viviendo. Y comenzaste la exposición hablando del problema, pues como de la salud mental, ¿no? Y es muy interesante porque están expuestos a tal nivel de estrés, de duelo, de lo que dejaron, por lo que no van a tener a lo mejor más, o de obstáculos, decías, ¿no? Que perdían pues los trámites, luego dejan a los hijos o dejan a los padres, o sea, cualquier situación. O sea, el impacto de salud mental debe de ser dramático, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿y eso cómo lo manejan? Porque, bueno, el tema de la comida, que también ya es importante, como que tiene un remedio, ¿no? O sea, hay quien se solidariza y entonces ofrece algún alimento o el cobijo, hay una asociación, pero ¿qué hacen con los problemas de salud mental? O sea, hay realmente como una asociación que esté dando seguimiento a esto. De hecho, es un tema muy interesante porque a partir del 2025 y todos los recortes, el principal recorte que se realizó fue hacia la salud mental. Ah, Este, existe una cosa que se llama, a mí me encanta, no lo sé explicar tanto, pero alguna vez podríamos invitar a alguna colega psicóloga. Hay ajá, una asociación que se llama IASC y tiene una ah, pirámide. ajá, Ahí se los anoto, IASC. Entonces, así como existe la pirámide de Maslow, existe esta pirámide de atención psicosocial, ajá, donde tienes niveles. Y a mí algo que me parece muy interesante y para mí fue muy revelador
es que, y tiene que ver con eso que les decía sobre entender que el duelo migratorio tiene afectaciones que son esperables y normales. Ujú, Hay organizaciones, hay muchas organizaciones que brindan salud mental, apoyo más o menos clínico en los contextos fronterizos, o sea, ha habido recortes, pero siguen existiendo, y ujú. estas organizaciones atienden diferentes niveles y formas. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que es la que, o sea, que es la más clínica que existe por ahora en México, Ujú. atienden a sobrevivientes de tortura. Esa es su público. Ah, Entonces uno dice, oye, pero, o sea, ¿cómo es que hay una organización que se dedica en el tema migratorio solamente a atender a sobrevivientes de tortura? O sea, tiene un montón de casos, o sea, pero si una persona necesita atención psicológica y no encaja con ese perfil, no lo atienden. ¿Por qué? Porque hay niveles de atención de acuerdo a la necesidad que tiene la persona. ujú, Entonces, el reconocer que los duelos migratorios y, digamos, el contexto tiene ciertas afectaciones, te permite en alguna medida como clasificar qué grado de afectación hay. Hay un grado de afectación, yo no soy psicóloga, se los digo, porque es como lo que entiendo, hay un grado de afectación donde la persona ya no es capaz de sostener su propia vida, donde ujú. ya Ah, necesita cuidado pues más adicional, porque ya la persona ujú, tiene una depresión clínica. Entonces, esa es una atención que ya es de especialidad. Pero existen otros factores o personas que, digamos, ya en el país de origen estaban tomando medicamentos antidepresivos, todo eso, eso lo atiende, digamos, Médicos Sin Fronteras, o eso se manda directamente atención al Estado. Pero de ahí existen la atención psicosocial, que es un psicólogo que te brinda una atención de 5 o 6 sesiones en los cuales haces este proceso, ¿no? A ver, vamos a dialogar, vamos a ver cuáles son tus fortalezas, ¿no? Porque también la persona no puede estar tanto porque se va a mover, ujú. tanto porque no hay suficientes servicios. No se le puede atender eternamente a la persona, ni un año, ni 2 años. Ajá, claro, claro. Entonces, la atención individual tiene objetivos específicos que tiene que ver conectar a la persona con la atención de sus necesidades, con la generación de redes de apoyo. Entonces, normalmente una persona llega a atención individual, luego se le mueve a un grupo de acompañamiento más social, donde empieza a interactuar con otras personas, esas personas forman redes. Ujú, Estos grupos de acompañamiento pueden ser, no sé, que están tomando clase de cómo hacer pulseras, que están incluso dentro de ajá, algunos albergues, se desarrollan ajá, actividades como los roles de la cocina. Y pareciera que son como actividades que no tienen sentido, pero desde el enfoque psicosocial es cómo ujú, integras a la persona a una ajá, comunidad. Y ujú, efectivamente, conforme la persona se va reconectando con estos significados, con estas personas o incluso con la religión, ujú, ujú, va mejorando mucho su salud mental. O sea, un tiempo trabajé con un jesuita y justo él me decía, Susana, lo primero que yo quiero que hagas, ¿no? O sea, era como pregúntales qué religión es. O sea, es como ajá, algo que quiero que agreguen a su entrevista inicial, ¿no? Pregúntale qué religión es y si ustedes ujú, saben dónde está un templo de su religión, díganles, o sea, como, no importa, o sea, no importaba la religión, ¿no? O sea, y ustedes te ujú, creen algo. Y te dicen, no, pues yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy de la primera iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y teníamos un ujú, directorio con las iglesias. Entonces la gente iba a la iglesia o la gente incluso llegando a Tapachula, era lo primero que buscaba. Buscaba en Google, ¿dónde está el templo tal? Y ya nos llegaba a preguntar. De pronto, también en el tema de la comida, por ejemplo, comer una comida del país de origen era muy significativo para las personas, el poder satisfacer estas necesidades básicas. Una actividad que hacíamos comúnmente era, por ejemplo, un tianguis de ropa. ujú, Entonces, las personas iban y tenemos un montón de ropa en donación y de ahí seleccionaban lo que se querían poner. Entonces, como estas acciones van devolviendo la dignidad y el ujú, sentido, ujú, digamos, de posibilidad. Entonces, en la medida en la que implementamos estas acciones,
en la medida en la que también las comunidades son más receptoras, que las personas se van a rentar y su vecino de pronto empieza a platicar con ellos, de pronto Ujú, que les saludes, por ejemplo, en el caso de la población haitiana en creol, de pronto que ellos puedan ir conectando y haciendo comunidad, son ujú, factores ujú. que abonan mucho a su salud mental. O sea, no es que vayan a tener la salud mental perfecta, pero sí lo Ajá, suficiente para claro. reiniciar su proyecto de vida, ¿no? Sí, No, eso se responde. sí, muchísimo, muchas gracias. De hecho, ahorita que se Mati está pidiendo la palabra, eso me recuerda justo a las mujeres que bordan, que hacen bordados y van tejiendo historia de vida, y que estas mujeres, se fortalecen mutuamente ahí, contando a través de sus bordados y son sobre todo bordados, ¿verdad, Mati? O sí, bordados, ahí Tejidos. en Veracruz, en tejidos, ajá. Entonces sí, al final de tu presentación también hablabas, ¿no? De artesanía, entonces justo me acordé de lo que exponía Mati alguna vez, pero bueno, ya cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Pregunto? Sí. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por tu exposición, Susana. A mí me da curiosidad, bueno, varias cosas, pero una es que veo que tú nos presentas como un bagaje como teórico muy fuerte, ¿no? Nos dices como la importancia de pues de atender ciertos enfoques, ¿no? O de basarse en, y que son como, entiendo, tu sustento teórico y epistemológico y como enfrentas como muchas cosas. Sin embargo, me genera la curiosidad de si esto es una reflexión como tuya personal o fue como del colectivo, y me genera la duda como en el sentido de qué tanto esos sustentos realmente son conocidos por los integrantes de este tipo de asociaciones que atienden, ¿no? A todas estas personas migrantes de la diversidad y demás. Y lo pregunto porque ahora que está como muy de moda el apellido intercultural, como que sobre todo en educación y en ciertas áreas, le estamos poniendo ese apellido a todo, sin que tal vez en realidad haya una reflexión profunda desde las instituciones o desde las personas que trabajamos en ellas de, pues de lo que realmente significa, ¿no? Entonces más bien me generó ahora la curiosidad de saber, digo, si todas las instituciones tuvieran como el sustento o supieran cómo funciona, no sé cómo decirlo, como la teoría en este caso, o el sustento epistemológico como tú nos lo presentas, pues creo que sería maravilloso, ¿no? Entonces, más bien mi duda es, ¿tú qué tanto ves que esto influya, ¿no? O en las instituciones que has trabajado, ¿qué tanto es una reflexión colectiva? Sí, es una gran pregunta. Yo creo que varía, o sea, en instituciones no. Yo dije, habla mucho como de la rotación del personal. Yo creo que entre las organizaciones hay muchos procesos de reflexión en diferentes, o sea, como que cada organización le da un enfoque diferente y como una prioridad diferente a cada enfoque, ¿no? Yo he estado trabajando, yo trabajé en varias organizaciones porque duré poco en mis trabajos. Eh, y hay organizaciones que le brindan muchísimo peso al enfoque de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Ellos tienen mucho peso en incidencia. Y en el enfoque psicosocial. Y o sea, de que teníamos jornadas de una semana para reflexionar sobre el enfoque de derechos humanos, el enfoque psicosocial, el enfoque intercultural, no tanto. También varía, yo creo, dependiendo de la profesión. Yo sí creo que todas las psicólogas que yo he conocido que trabajan en este tema en la frontera sur y varias de la frontera norte lo tienen muy claro. O sea, porque el enfoque psicosocial te abre muchas puertas y te permite como, y también creo que es la escucha y el día a día. Y también creo que se debe a que las propias psicólogas cuentan con estas herramientas profesionales que les permiten y les exigen como intercambiar conocimientos y escucha con otras colegas. Entonces, en mis espacios de trabajo, sí tenemos reflexiones muy profundas, no solo las que son provocadas institucionalmente por la organización,
sino también mucho acompañamiento entre pares, entre psicólogas y personas que teníamos tareas como de integración, de reconciliación, de educación, como que todo lo metían a lo psicosocial. Entonces, si hay una reflexión profunda, por ejemplo, esta parte del IASC y la atención y los niveles de atención, sí es más de organizaciones internacionales. Yo lo aprendí ahí. Entonces, aunque es parte del enfoque psicosocial, no todos lo tienen tan teórico, sino que se quedan más en la parte de la no estigmatización de la salud mental, de la creación de redes de apoyo. O sea, como que va dependiendo de la personalidad de la organización. Y todo lo que he aprendido se ha aprendido en colectivo, como en la acción y en el intercambio. No sé, como que sucede mucho que sí tenemos grandes discusiones teóricas camino a una estación migratoria, en el trayecto del monitoreo, cosas de ese estilo. Y también sucede que hay mucho intercambio internacional, sobre todo con digamos, las organizaciones locales tienen muchas redes con las organizaciones centroamericanas. Y las organizaciones más internacionales, pues por ejemplo con Costa Rica, Colombia, Venezuela, son como con quienes tienen más intercambio. Entonces, en Centroamérica el enfoque psicosocial es muy fuerte, o sea, es muy fuerte teóricamente porque el enfoque psicosocial nace en Centroamérica eh, ante un contexto de violencia. Entonces, yo diría que sí, las organizaciones lo tienen claro, no todas le dan toda la importancia a todos los enfoques, normalmente se dedican a uno o dos, y sí diría que el intercultural es de los que menos se proyectan en el sentido programas. Pero a nivel quienes hacen el trabajo, yo creo que los dos enfoques que más claro tienen son el intercultural y el psicosocial. Y de pronto se pierde un poco el de derechos humanos. No sé si con eso se responde. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos muy bien de tiempo. Muchas gracias, Susana. Fue una buena síntesis. Y sí, el marco teórico es muy interesante. Sí. No sé si es lo que estás presentando para la maestría o solamente fue para esta Para un presentación. capítulo del libro que tenemos Ah, pendiente. ya. ¿Verdad, Susana? Sí, porque sería muy bueno tenerlo publicado. Sí. Ujú, Sí, sí. sí. Ujú. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Nada más, Susana, ¿nos podrías compartir tu presentación? Sí, sí, sí. Igual te escribo para lo del Sí, texto y ya tengo avance, pero sí. ¿Te lo perfecto. mando al mismo correo o te lo mando a ti? Bueno, si la quieres compartir también para que lo tengan allá en Costa Rica, Ah, ¿no? va. Súper. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias, Susana López, por esta excelente presentación. Y les comunicamos que la siguiente conferencia se cambió de fecha. Estaba para el miércoles 27 de mayo, pero se trasladó al 20 de mayo. Bueno, porque me chocaba con otra actividad. Y va a ser David de Jesús Silva Marea, de la Universidad de Guanajuato, con el tema El cristianismo débil como camino de apertura e inclusión de las diversidades sexuales, una lectura desde Gianni Battini. Sean todos y todas cordialmente invitados a esta conferencia. Y de nuevo, Susana, agradecerte. No sé si quieres dar algunas palabras para cerrar. Pues muchas gracias a ustedes. A mí me ha gustado bastante participar en esos espacios porque creo que uno nunca termina de cuestionarse cosas y de ver cosas. Y pues muchas gracias por la experiencia. Bueno, muy bien. Entonces, terminamos aquí esta actividad. Muchas gracias a todas las personas Muchas que se gracias. conectaron, sí, y a las que están en Facebook. Sí, Bueno, muchas hasta luego. gracias. Cuídense mucho. Adiós. Sí, Gracias, Susana. hasta luego.